Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es jueves, en nuestra clase número 26. Estamos llevando la materia de ciencia de la computación. La unidad que estamos desarrollando es el tema número 5, que corresponde a fundamento de la programación. Hoy terminaremos esta unidad implementando métodos de búsqueda de datos con vectores. También implementaremos métodos de ordenamiento de datos con vectores. Haremos por lo menos unos 2 de cada uno de ellos para poder ver cómo funcionan. Y obviamente ustedes se encargarán de implementar los siguientes métodos con los materiales que les voy a ir pasando. Cuando hablamos de método de ordenamiento, jóvenes, estamos hablando de algoritmos. Y como todo algoritmo, tiene que seguir un conjunto de pasos para poder lograr un objetivo. En este caso, el objetivo es de que los datos que están en un vector, en una lista de datos, puedan ser ordenados. Durante el transcurso de la historia han existido varios científicos de la computación quienes han propuesto diferentes métodos de ordenamiento. Uno de los más conocidos es el Bubble Sort o método burbuja. El otro se llama Selection Sort o método por selección, Insertion Sort o método por inserción, Merge Sort o mezcla o combinación, y Quizort, que se ha convertido en uno de los métodos a quien consideran o se considera uno de los métodos de ordenamiento mucho más rápido que existe. Ahora, estos diferentes métodos de ordenamiento, jóvenes, siguen un conjunto de pasos para poder ordenar los datos del vector. En el caso del método burbuja, va arrastrando los elementos más livianos hacia arriba y los más pesados se van quedando abajo, como por el peso de la burbuja, del valor que tiene. Así que podemos hacer una actividad previa de que cada uno de nosotros podamos ver los materiales por unos minutos y obviamente podamos luego compartir nuestra experiencia de ver el material. Los materiales que se han publicado, jóvenes, corresponden a los materiales, digamos, que se han utilizado en el CC50. Bien, podemos hacer eso, jóvenes. Veamos uno de los métodos. Por ejemplo, vamos a copiar este enlace. Vamos a ver qué tiempo nos dura y en función de eso más o menos daremos unos minutos para poder explorar, porque la mejor manera de poder entender estos jóvenes es revisando la forma como ellos lo hacen. Ya, este método requiere de ver, por ejemplo, 6 minutos de clases. Entonces, podemos dar un tiempo de 10 minutos máximo, jóvenes, para ver los diferentes métodos mientras nos vamos distribuyendo cada uno de nosotros. ¿Qué método vamos a hacer? ¿Les parece bien? ¿Qué opinan, jóvenes? 15 para que podamos ver por lo menos 3 videos. Ya, 15 minutos. ¿Listo? ¿Qué opina el resto? Sí, me parece bien. Ya. Está bien. Muy bien. Entonces, jóvenes, cada uno de nosotros va a ver un método y en función de ese método vamos a aportar, vamos a hablar. Luego le voy a enseñar a utilizar un simulador y posteriormente vamos a implementar los métodos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así será. Ingeniero, en mi caso ya le vamos entendiendo, ingeniero. Me ha volado la cabeza, sí. Listo. Entonces, compartan pantalla. Dejo de compartir yo la pantalla. Compartan. Y si quieren explicarlo de esa manera, ¿sí? Les damos la cabida. ¿Cómo? Ingeniero, una duda antes de comenzar. ¿Dónde puedo ver ¿cómo se dice? La pizarra de Windows? La tengo instalada, pero no sé dónde. Ah, ya, se encuentra en la parte inferior. Dice área de trabajo de Windows. Link. Es un lugar donde se encuentra. Puede buscar con whiteboard. También puede Jamboard. También puede buscar. Pues no usarla esa en el buscador de Windows. ¿Cómo se llama? Whiteboard. Jamboard. Jamboard. White. Blanco en inglés.
Ujú. Sí. Y en caso ya la tenéis instalada, pues no, porque hay que instalar Sí, lo aparte. tengo instalado, eso Así sí. se llama, whiteboard se llama. Ahí está. No. Estoy a copiarlo. Ordenamiento donde el sistema va, o la función, el algoritmo, va a ir ordenando de al lado izquierdo las funciones, o sea, los números. Un ejemplo sería 7, 8, 3, 4, 2. Así se vería. El método burbuja lo que haría es agarrar estos dos primeros números y decir, si este es menor a este, va bien. Porque el método burbuja dice que todo lo que va a llevar, todo lo que sea mayor va a ir al lado derecho y todo lo que sea menor va a ir al lado izquierdo. En este caso 7 y 8 está bien. 7 y 8. Ahora agarra 8 y 3. 8 y 3 no están bien. Así que lo que haría el método burbuja sería lo siguiente. Pondría el 7 aquí, pondría el 3 aquí y pondría el 8 aquí. Luego agarraría el 8 y el 4. Vería que 8 es mayor que 4. Así que 7, 3, 4 y 8. Bien, Ahora, el método burbuja haría lo siguiente. Vería que 8 haré el 8 y el 2 y vería que 8 es mayor que 2. Así que haría esto. Movería el 7, 3, 4, 2, 8. Y así, este sería el n-1. n-1 movimiento. bien. Y eso repetiría varias veces hasta lograr ordenar todo el vector, ¿correcto? Sí, exactamente. Hasta Bien, que todos los números mayores estén al lado derecho y todos los números menores al lado izquierdo. bien. Ahora, jóvenes, permítanme compartirles el método burbuja. El método burbuja, jóvenes, como ustedes muy bien saben también, ya lo hemos implementado con PCInt, si no me equivoco, ¿sí? Así lo que yo he hecho en esta ocasión es crear tres métodos. El método burbuja necesita un método de intercambio de los datos y también implementar el método burbuja ascendente y descendente. Tiene sus pequeñas variaciones. Analicemos el método burbuja. Dice que Dije, no está compartiendo pantalla. No está Ya, compartiendo pantalla. ya, ahorita comparto. Les comentaba, jóvenes, que he implementado el método burbuja y el método burbuja necesita de dos métodos básicos. Uno, que es el método de intercambio, y otro, el método de ordenamiento. En este caso he implementado el método burbuja ascendente y el método burbuja descendente. Y según nos ha explicado nuestro compañero, vamos a ver cómo lo hemos implementado. Recordarles que el método burbuja lo hemos implementado también con PCI. Entonces, este sería el método burbuja ascendente, el método burbuja descendente. ¿Qué es lo que recibe este método, este procedimiento? Recibe un vector. Recibe el vector y también recibe la cantidad de elementos que tiene el vector. Luego, hace un for desde i igual a n-1 porque empieza en el último elemento, menos 1, ¿sí? De esa manera. Y i va a ir subiendo de arriba, no, y va a ir subiendo, mientras i, o sea, i va a ir bajando desde arriba. Hace un for para el segundo elemento comparativo con j igual a 0.
en este caso J no tiene que llegar hasta el valor de I, que es el tope. Y obviamente J se va incrementando de uno en uno hasta alcanzarle al valor de I, porque I en algún momento va a llegar hasta el valor de n-1, que es la cantidad de elementos. En ese proceso, jóvenes, se va preguntando si el valor del vector, o sea, el vector en la posición J es mayor que el elemento en la posición J más 1. Entonces, realiza el proceso de intercambio y manda la dirección de la memoria del vector para poder hacer el intercambio. Manda la dirección de memoria al método de intercambio. El método de intercambio recibe en dos punteros, así se definen los punteros con un asterisco. En dos punteros recibe la dirección, los valores. Y luego lo que hace es definir una variable auxiliar donde define el valor del primer puntero, del valor A, que correspondería en todo caso al valor de valor subj o vector subj. Luego agarra el valor que viene en B, le asigna al valor de A. Y finalmente el valor que está en aus, que estaba en A, le asigna a B. Y de esa manera, jóvenes, logra intercambiar los elementos. Entonces, el método burbuja de esta manera logra llevar los elementos mayores al lado derecho y los menores los va trayendo al lado izquierdo. Los va empujando de a poquito. Pero el método clave de lo que es el método burbuja, jóvenes, es el método de intercambio, donde se intercambian dos valores apoyados en una variable auxiliar. Hagamos correr el método ahora, pero expliquemos la implementación siguiente. Durante el proceso que les va a pedir que asigne una cantidad n de elementos que se van a cargar en el vector de forma randómica. Eso se va a guardar en la variable n. Luego va a definir el tamaño del vector. De tamaño n. Y en L van a estar los elementos que vamos a ir generando de forma aleatoria. Entonces, a través del for, jóvenes, vamos generando n números aleatorios en un determinado rango. No importa el rango, puede ser entre 0 y 50, 0 y 20. Usted sabe que simplemente hay que cambiar los rangos, nada más. Una vez que se genera un elemento, se lo asigna al vector en la posición i. Y de esa manera logramos cargar el vector con n elementos. Posteriormente, jóvenes, mostramos el vector con todos sus elementos, sin ordenar previamente. Y finalmente, jóvenes, le decimos que vamos a mostrar el vector ordenado con el método burbuja. Y llamamos al método. De esta manera se llama un método, a un procedimiento, donde le envío, jóvenes, el vector y la cantidad de elementos que tiene el vector. Y él viene y realiza este método. Ejecuta estos pasos y va ordenando uno a uno los elementos, colocándole en su posición correcta, hacia la derecha los mayores, hacia la izquierda los menores, y como siempre apoyándose en el método de intercambio para poder intercambiar los valores
de los elementos en las dos posiciones que está apuntándose dentro del vector. Una vez que el método burbuja realiza su trabajo, jóvenes, nosotros mostramos el vector ordenado. Y mostrar el vector ordenado es como mostrar el vector sin ordenar. Simplemente hay que listar los elementos. Y al final decimos pulsen Enter para salir. Y con eso, jóvenes, deberíamos haber logrado ordenar el vector. Vamos ahora a probar nuestro algoritmo. Me dice, escriba la cantidad de elementos que cargará en el vector de forma randómica. Le digo que voy a cargar 8 elementos. Y entonces se cargan 8 elementos, pero de forma randómica, sin ordenar. El vector ordenado con el método burbuja sería este así, ordenado de esta manera. Fíjese que por cuestiones nos ha insertado 319 números repetidos. Pero usted dice, pero si yo quiero ordenarlo ahora en forma descendente, ¿qué hago? Simplemente tendríamos que comentar el método de arriba y activar el método de abajo. Entonces, el método burbuja va a venir por este otro lado. Y en vez de preguntarse si el elemento es mayor que el siguiente elemento, se va a preguntar si el elemento es menor para poderlo intercambiar. Entonces, la diferencia entre ascendente y descendente del método de ordenamiento burbuja simplemente es un símbolo mayor o menor. Mayor para ordenarlo en forma ascendente, menor para ordenarlo en forma descendente. Hagamos correr el método, jóvenes, en forma descendente. ¿Cómo lo hace? Me dice que va a ordenar los datos, necesita elementos para el vector. Le digo que son 7 elementos. Y ahora yo puedo ver, jóvenes, que el ordenado con el método burbuja está en forma descendente. Mire, de mayor a menor. ¿Alguna consulta, jóvenes? Pregunto, antes de pasarles el código. Quedó muy claro. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Bien, entonces, jóvenes, procederé a pasarles el código para que puedan ustedes empezar a implementarlo. Ingeniero, disculpe, ¿será que puedo complementar un poco más de información con respecto al video que mencionó mi compañero? Claro que sí, claro que sí. Ahorita le doy el lugar, permítame un ratito, por favor. Voy a compartir esta parte y luego le damos el espacio. Bien, ahora le escucharemos a nuestra compañera que nos va a hablar sobre, va a acotar a lo que nos ha explicado nuestro compañero. Dejo de presentar. Vamos, señorita, continúe. Bueno, sobre el ordenamiento de burbuja, en lo que mencionaba en el video el ingeniero que estaba explicando, mencionaba que en la clasificación de burbujas la idea del algoritmo es mover los elementos de mayor valor generalmente hacia la derecha y los elementos de menor valor generalmente hacia la izquierda. Ahora, también mencionaba que el algoritmo del ordenamiento de burbuja es uno de los más sencillos, aunque es el más eficiente. Su simplicidad lo convierte en un algoritmo ideal para practicar programación. Ahora, ¿podría explicar un
pequeño ejemplo que mencionaba en el video. Se menciona que se comienza con una lista de elementos no ordenados, como explicaba el docente, como ejemplo 5, 2, 4, 1, 3. Tomamos los dos primeros números y si no están ordenados se intercambian de lugares. 5, 2 comenzando y se repite el proceso con los siguientes dos números, como 2, 5, 4, 1, 3. El proceso continúa hasta llegar hasta el final, como 2, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 1, 5, 3. El último número ya queda ordenado, por lo que en la siguiente iteración ya no se evalúa acortando el proceso. En la tercera iteración no se evalúan los dos últimos valores y en la cuarta iteración se finaliza sin que se haya realizado un intercambio, por lo que el algoritmo termina. Bien. Al finalizar el algoritmo tenemos como resultado una lista ordenada, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto se puede utilizar ya sea en el código C, en el PHP, también en el pseudocódigo para PCInt. Esos son los más frecuentes y también varía su estructura, como el docente explicaba, ya sea de una forma ascendente o la forma también descendente, para que funcione y cosa lo que es la programación adecuada. Eso sería todo. Listo, niña. Muchas gracias por su aporte. Vamos, jóvenes. Entonces, jóvenes, les decía que existían varios métodos de ordenamiento. Ahora lo que quiero compartir con ustedes es un material. Y es un material muy bonito, muy interesante, intuitivo, que en realidad a mí me ha ayudado mucho, especialmente cuando estábamos con la materia de ciencia de la computación con los estudiantes. Y este material, jóvenes, trata de un simulador. Y es un simulador que simula, jóvenes, varios métodos de ordenamiento. De esta manera ustedes pueden hacer las pruebas, jóvenes, cómo es que funcionan cada método de ordenamiento. Como quien dice... No está compartiendo ya. Ya. Ahorita comparto. Como dice, ¿no? ¿Para qué vamos a crear la pólvora cuando está creado? Simplemente hay que saber utilizar ahora, jóvenes. Este simulador ha sido creado por la Universidad de Boston y dice así: simulador de métodos de ordenamiento. Entonces, cargaremos, jóvenes, el simulador. Ahorita les paso los enlaces, por favor. Un poquito de paciencia. Este simulador corre en la web. Le pido que no lo traduzca, mantenga nomás el idioma. ¿Cómo funciona este simulador? Para poder barajar, le dice Scramble Restart, así. Y yo que iba a explicar el Kitchen. Bien. Para poder decirle que voy a simular paso a paso, es este botón. Solamente voy a hacer clic cada uno de ellos. Para poder resetear el proceso del ordenamiento, le digo Restart. Para poder verlo de forma automatizada, el proceso de ordenamiento, hago clic en Auto Run. Simplemente voy a hacer clic por un rato y lo puedo pausar, puedo resetear. Si veo de que los tiempos son muy altos, muy elevados o muy lentos, cambio en milisegundos. 200 milisegundos equivale a 2 segundos. Entonces puede cambiar un poquito más. También puede llamar a funciones externas activando esta opción. Pero lo interesante son los métodos de ordenamiento que hay aquí. Tenemos el Quizor con el pivot abajo. Quizor con un pivot que está en el medio del árbol. Bubblesort inteligente, el Smart. Genomesort, Seisort o Saquesort, Combosort, Insertion Sort, Cell Sort, Heap Sort, Merge Sort y Radius Sort. Le simula todito los métodos de ordenamiento. Entonces solamente usted tiene que elegir y no es más. Y una vez que usted elige, simplemente tiene que elegir con qué tipo de datos quiere simular. Con números, con palabras o con barras.
y luego le dice si quiere que tenga datos repetidos, no repetidos, constantes, incrementados, decrementado, inclusive hasta le puede dar la cantidad de elementos que quiera que tenga el vector. Mire, y con eso usted tiene para 20 elementos, o tal vez para 15, como estaba. Entonces, jóvenes, ahora en función de lo que han elegido hace rato, jóvenes, quiero que analice paso a paso cómo es que lo hace el algoritmo, el que usted ha elegido. Y con esto vamos a reforzar el aprendizaje de los métodos de ordenamiento, porque el siguiente paso es que usted me tiene que ordenar. Tiene que implementar un método que usted ha elegido. ¿Estamos de acuerdo? Así que, jóvenes, les paso el enlace para que vayan probando y nos damos unos minutos de tiempo para que vayan probando los algoritmos. Bien, ustedes me dicen cuántos minutos quiere para probar los algoritmos en sus diferentes versiones, jóvenes. Por ejemplo, en este caso vamos a ocupar Babelstorm. ¿Qué tiene de interesante Babelstorm? Babelstorm sigue haciendo el recorrido por todo el vector, pero él tiene un swap, tiene una bandera que siempre dice el vector no está ordenado. Y en ese proceso, jóvenes, él va comparando los elementos y va haciendo el intercambio de los elementos. Y cada vez que va intercambiando, él va diciendo está ordenado. Hasta que en algún momento, jóvenes, el swap dice si el vector no está ordenado. Y entonces ahí es cuando ya se para. Cuando el vector, o sea, cuando ya no haya que más hacer swap, intercambio, para. Entonces, esta variable swap es el que me permite, digamos, saber cuándo va a parar. Y él para cuando el vector, digamos, no, ya no hay que más que intercambiar, jóvenes. De esta manera gana un tiempo muy significativo, jóvenes, en el ordenamiento. Entonces, esta es la implementación de Babelstorm, pero inteligente, smart, con una bandera de apoyo que le permite controlar si se debe seguir intercambiando, que significa swap, o ya no ya, para que pare la ejecución del algoritmo. Y si le hacemos correr, veremos esto. Mira, está viniendo, está cambiando, está intercambiando. J con I, está moviéndolo J. Mire J, el elemento J está llevándole hasta el final, está llevándolo. Mire, fíjese. Ahora agarra, el puntero se pone donde está el menor, el penúltimo, y empieza a llevarlo desde abajo hasta, de arriba hacia abajo en todo caso. Y de vuelta J empieza a llevar los elementos. Mire, jóvenes, qué maravilla. Y de esa manera, jóvenes, Babelstorm va ordenando los elementos de forma muy interesante, apoyado, jóvenes, en la bandera swap de intercambio, donde le dice que hay todavía que ordenar. Todavía no ha terminado, dice. Y fíjese que el for va yendo. Fíjese que el valor de I ya está ya por el medio ya. Y en la parte derecha, en la parte inferior, jóvenes, ya todos los elementos están en su lugar. O sea, no hay donde más ordenar. Como quien dice de que a manera que va avanzando, lo va ordenando el vector, la lista.
J es la que va arrastrando los elementos, lo va llevando hacia abajo, hasta la ubicación que le corresponde. Y ahora va a ser más interesante porque este es el último elemento y es cuando viene el swap. Le dice no hay más que transformar porque I y J han alcanzado, digamos, ¿no?, el límite I, o sea que donde J es igual a I más 1. Bien, jóvenes, quiero que miren esto también y luego discutimos de cómo debería hacerse para que implementen los algoritmos. ¿Cuántos minutos nos damos, jóvenes, para que podamos probar esto? Ya, lo que habla de prácticamente lo que es Insertion Sort es sobre un método de ordenamiento a base de, ¿cómo se llama?, de suma y resta con el número. Por ejemplo, para darle un ejemplo, si le comparta la compartir pantalla, explíquenos por favor. Tiene también el simulador. Si quiere puede utilizar materiales, no hay problema. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. En esta parte aquí para demostrar un poco cómo es esto, el injector sort hace que, digamos, el número más alto que esté, ya sea en la parte izquierda, ya que esto lo va a ordenar de izquierda a derecha, va a hacer que el número más alto que esté, ya sea este 6 de aquí, va a intentar pasar al final. ¿Y cómo va a ser? Prácticamente este 6 irá primeramente a este 1 y el algoritmo hará que, digamos, entre una resta y suma de ver cuál es el mayor y menor, y entonces este 1 pasaría directamente al primer lugar y estaría de manera permanente. Después este 6 pasaría a este 3 y el mismo método haría con lo mismo, entre una suma y resta entre los dos, ya sea el 6 notándose como mayor y el 3 como menor. Entonces pasaría a ser y ya sea también lo mismo con el 2, directamente pasaría a ser 1, 2, 3 y 6. Y así con un método de sucesiones pasará a ser un método más eficaz al punto de ser un ordenamiento más fácil. Y este tema que hay, el de Injector Sort, nos decía que damos algo que investigue más, es que dice de que no, en cierto algoritmo, si la tabla que nosotros decidimos en ordenar, ya sea más grande, puede ser más lenta, ya que siempre tiene, digamos, mucha, ¿cómo se llama?, calcome mucho procesador, no sé si me entienden. O sea, procesa mucho y es muy lento, pero si son de poca cantidad, lo puede hacer de manera rápida y eficaz. Ya de por sí, digamos, ya de por sí eso, este injector también puede tener otra posibilidad de hacerlo más rápido, pero en otros tipos de algoritmos. Algo también que igual noté, y algo que exactamente para que en esto de la página que nos pasó, es que, digamos, para demostrar que en cada número se denomina como, por ejemplo, ya sea el J, que sea como el número que estamos enmarcando. Por ejemplo, si vamos empezando de inicio, va a ver que el I va a ser el número al que estén marcando, el número que está buscando hacer el mayor. Y va a empezar a hacer el procedimiento de búsqueda. De búsqueda. Eso, mira, el procedimiento de búsqueda, y lo que va a hacer el J es restar en uno. Y cada uno va a empezar del 2 va a pasar a este 6, y este 6 va a bajar, y este 2 subirá al 3, y el 3 va a bajar a donde estaba el 2, y así consecutivamente va a seguir y va a seguir de una manera
como un repetidor, para decirlo más fácil. Como un método de burbuja, como se le diría al compañero anterior. Bien. Apellido, compañero. García Salvatierra. García. Fernando. Sí, Fernando García Salvatierra. Bien. Más 50 puntos. Disculpen, ¿me puedo agregar algo? Claro. Vamos, comparte Sí. la pantalla. No sé qué quiere. Solo así nomás en voz, digo, es que no tengo ahorita cómo compartirte en mi celular. Ya. Goribana, hable. Como bien decía mi compañero, es un algoritmo simple de ordenamiento, eficiente solo para ordenar arreglos pequeños. Su velocidad de procesamiento es inversamente proporcional al tamaño del arreglo. Entre mayor es este. La velocidad del algoritmo se hace cada vez más lenta. Es por ello que en sistemas complejos se prefiere utilizar algoritmos más avanzados. Un ejemplo claro y sencillo para ir al grano de inserción source se da cuando, digamos, por ejemplo, una persona ordena las cartas en una baraja. Comúnmente considera las cartas una a la vez, o sea, como este método de izquierda a derecha, buscando la primera carta que esté fuera del lugar e insertándola luego en la ubicación que le corresponde entre las cartas ya consideradas, manteniéndolas ordenadas. Al finalizar la revisión de todas las cartas, se conseguirá que estén completamente ordenadas. Este método naturalmente de ordenamiento fue convertido en algoritmo computacional recibiendo el nombre de inserción sort, pues cada elemento se va insertando en su lugar. Gracias. Listo. Gracias, Guaribana, por su contribución. Guaribana, más 30 puntitos más, como es aporte, 90, 120 puntos. Bien. El siguiente método de ordenamiento, jóvenes, Selection Sort, ¿a quién le tocó? Selection Sort, Merge Sort. Yo podría hablar Merge Sort. Bien, háblenos sobre Merge Sort. Ya, ahorita le comparto la pantalla. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Ya, este ordenamiento es por mezcla, o sea, literalmente lo que dice o lo que hace es, o su referencia más verbal sería divide y vencerá, netamente eso. Se trata de dividir y bueno, vamos a explicar. ¿Qué pasa si yo tengo un 2, un 3, un 6, un 4 y un 7? Básicamente esto lo que dice, y podremos aumentarle un 9. Básicamente esto lo que hace es dividirse. ¿En qué sentido? Para poder hacer menos pasos en una lista grande. Póngale que lo dividimos en dos, se puede decir matrices, así. Después lo que hace es como subdividirse otra vez dentro de esas matrices. Se pregunta, agarra 2, se pregunta y dice, ¿2 es menor que 3? Sí. Entonces lo baja y el 3 se queda ahí. Y después agarra nuevamente y dice, ¿3 es menor que 6? Sí. Entonces lo baja nuevamente. Y como 6 no hay con quién se empareje, entonces lo baja de nuevo. Ahora, vamos con la siguiente matriz. Preguntan lo mismo, 4 es menor que 7, sí. Se queda 7 ahí, después nuevamente pregunta y sucesivamente. Ahora,
¿Qué pasa cuando hay este tipo de casos? Lo que hace es comparar entre dos matrices y dice, 2 es menor que 4, sí. Entonces 2 lo bajamos, después el 4 se queda, después pregunta, 3 es menor que 4, sí. Entonces lo baja el número 3. Ahora viene lo interesante. Luego pregunta, 6 es menor que 4, no, entonces 4 se baja y se queda con el número 6. Luego pregunta, 6 es menor que 7, sí, entonces lo baja. Después pregunta, 7 es menor que 9, entonces dice, sí, es menor que 9, entonces lo baja y después 9 es menor que nada, nada es nada, entonces lo baja. Este sería el método de merge o de mezcla, que su función es básicamente ir dividiendo las matrices y formar como tipo, se puede decir, secciones más separadas y después va comparando entre matrices, diciendo esta es menor, esta es menor, esta es menor. Así, del lado izquierdo se quedan los menores y del lado derecho ya lo más heavy, o sea, lo más pesado, se puede decir así. Esa es mi explicación. Bien, apellido. Romero. Dicen, perdón, ese es el quick short, ¿no? El quick short, no. No, ese es del No, Mershor. Fernando. Cuichao Romero. Mershor. ¿Listo? 50 puntos, Romero, Marco. Anotamos. Bien. Vamos con el siguiente método. Quizor. ¿A quién le tocó Quizor? Yo lo vi, dicen. A mí, licenciado. Ya. Momento, Fernando. Fernando, le damos después la mano de la voz porque primero lo eligió el compañero y luego Fernando usted aporta. ¿Listo? No, que está bien, dicen. Que sigan nomás Carlos. Dale, compañero. Puedes. Después vas tú, vos. Tranquilo. ¿Listo? Puedes compartir la pantalla para que nos explique porque después yo tengo que explicarle también el método. Vale, ¿se ve la pantalla ahí, dice? O... Sí, comparta. Usted, dueño de todo. Lice, estoy con una laptop sin mouse, así que más o menos traté de hacerlo en PowerPoint. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Lice, según el video explicativo, ¿no? El método de ordenamiento Quizor es actualmente el más eficiente y veloz de todos los métodos de ordenación interna. O sea, se trata de ubicar el pivot. El pivot siempre va a ser el último elemento, en este caso sería el 6. Luego, lo que haría es de ubicar el pivot en la posición correcta del arreglo, de tal forma que todos los elementos que se encuentren a su izquierda sean menores o iguales, y que todos los elementos mayores se encuentren a su derecha. Esto se va repitiendo en distintos pasos, ¿no? Sería, por ejemplo, tendríamos ahí y diríamos 6, 8 es mayor que 6, sí. Entonces pasaría a la derecha del 6. Decimos que 4 es mayor que 6, no, pues se quedaría actualmente en la izquierda. 7 es mayor que 6, sí, pues pasaría a la derecha. 2 es mayor que 6, no, pues pasaría a la izquierda. 5 mayor que 6, no, pasaría a la izquierda. 3 mayor que 6, no, pasaría a la izquierda. 4 mayor que 6, no, pasaría a la izquierda. Y 6, como es igual, se quedaría aquí. Ya una vez llegado al pivot, el 6 estaría, este elemento estaría en su ubicación correcta. Entonces el pivot nuevamente se representaría al último número. Iría pasando, perdón, me olvidé de la J. 4 mayor que 7, no. 2 tampoco es mayor que 7, 5 tampoco es mayor que 7, 3 tampoco, 4 tampoco, 6 tampoco, 8 es mayor que 7, sí, pues lo que pasaría, prácticamente intercambiaría el lugar. Y una vez aquí, pues lo que haría es con los elementos de la izquierda. Pues 4 es mayor que 2, sí. Tenemos repetido 4 y 4 son iguales. Pues pasaría a la derecha.
2 es mayor que 4, no, pues se quedaría. El 5 es mayor que 4, sí, pues este pasaría a su derecha. 3 mayor que 4, no, por lo que se quedaría a su izquierda. Y ya estarían todos los métodos ordenados. Entonces, una vez terminado el proceso, ya estaría ordenado. Bien. Es más utilizado y el que prefieren, dado que es su rapidez, ¿no? Y bueno, pues esto ya la parte de cómo implementarlo en el algoritmo le correspondería a usted. Listo. Fernando, ¿quiere aportar? Sí, Luisen, lo que pasa también que justamente este Short fue creado también por el científico británico Charles Anthony Richard Horn, ¿no? Y como ya explicó Carlos, ese es el método que se denomina para poder hacer el Keep Short, ¿no? Listo. Ya. Entonces ha participado Carlos Rojas, ¿correcto? No, es Carlos Carlos Rodríguez Mestre. Sí, Carlos García Mestre. Se me cortó, sí, se me cortó el internet. García. Yo lo iba a explicar, pero todito ya lo explicó Carlos. Me ganó. No, es que ya lo había pedido, por eso que dije. Sí, Carlos. Me ganaste. No pasa nada. Buena la explicación. La próxima te la dejo a ti. No, está bien. Al que le toque primero, que lo escogió primero, tiene que hacerlo. Listo. Por el aporte que nos ha hecho también Ceballos, 20 puntos más. Bien. Ahora, jóvenes, pasaremos al siguiente método. ¿Hay algún método más que quieren explicar? ¿Alguien? ¿Jóvenes? Yo, ingeniero, sobre el método de mezclado, el Merge Short. Merge Short, ya. Le paso la voz. Ahorita voy a compartir pantalla. Claro. Entonces, lo que a mí me toca explicar es en sí el método de mezclado. ¿Puede ver, disculpe? Sí. Ya. Perfecto. El método de mezclado es en sí una forma en la cual nosotros dividimos por secciones todo un conjunto de datos. En este caso, tenemos todos estos datos. ¿Y qué es lo que hace el método de mezclado? Lo que hace primeramente es dividirlo a la mitad, mediante la parte de inicio, que es generalmente a la izquierda de los números menores, a la parte de final, que es a la parte de la derecha con los números mayores. Entonces lo que hace este método es que divide por las secciones, si no más recuerdo usted explicó que es 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿no ves? Al dividirse a la mitad, se pasa a la parte de abajo. Primero empieza desde la izquierda, luego la izquierda la divide en dos otra vez y la parte izquierda la sigue bajando. Se asemeja un poco al triángulo de Pascal, su forma. Y luego así hasta que queda solamente un número. ¿Qué pasa? Luego este número de acá lo combina con este otro y lo administra y lo vuelve a ordenar de menor a mayor y así sucesivamente hasta llegar a la parte de arriba. Después, así miren, empieza por el archivo A, que mayormente son los resultados que se encuentran a la parte derecha, y después con el archivo B. Entonces, aquí como tenemos el archivo resultados que es mayormente todo mezclado, lo que pasa es que lo divide. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo funciona acá. Vamos a entrar acá. Este es el método de ordenamiento por mezclado y le vamos a dar autorun. Vean cómo
lo divide a la mitad y lo sigue dividiendo a la mitad y luego lo va organizando uno por uno. Ahí veis cómo se va subdividiendo y la parte para ver si uno es menor y mayor la pone en una parte auxiliar para que así se comunique con la parte central y va en sí al mismo tiempo intercambiando los datos de menor a mayor, empezando de la parte izquierda y terminando en la parte derecha. Ingeniero, quisiera dar un aporte. Ahí, como ven, ya terminó. Este método me hace acuerdo a uno que escuché en mis primeras clases de programación, en el cual el docente nos informó de que cómo lo hacemos para ordenar un conjunto de 300 libros que están en desorden. Y entonces lo que él dijo es que se dividen a la mitad y se va haciendo de izquierda a derecha. Y así se va ordenando poco a poco hasta que todos los libros de la izquierda están acomodados y luego se empieza por la derecha y así sucesivamente ya va creando un patrón de menor a mayor y es mucho más fácil integrar los nuevos libros para que así se completen, porque si empezamos, qué sé yo, tengo el libro, qué sé yo, el libro 12 y lo voy cambiando uno por uno para viendo cuál es menor, cuál es mayor, me voy a tardar hartísimo, así que mejor subdividir las tareas en tareas más pequeñas y esas tareas subdividirlas en más pequeñas y así al mismo tiempo organizarlas toditas para crear un conjunto. Bien, entonces aquí vamos luego, para la siguiente unidad, jóvenes, vamos a utilizar ya un nuevo término que dice divide y vencerás. Volver a reutilizar y vamos a empezar ya a crear algoritmos recursivos justamente para poder optimizar muchos de estos algoritmos, jóvenes, en su implementación. Entonces, ahora registraré los puntos de García Tejerina, ¿correcto? Sí, ingeniero. ¿Listo? Bien, registrar los puntos. Ahora, jóvenes, compartiré la pantalla porque tenemos que mostrarle ahora la implementación de otro de los algoritmos que hemos hecho. La implementación del Quizor que ahora les voy a compartir, jóvenes, no es una implementación recursiva. Así que la implementación de este método se apoya, jóvenes, en varias funciones de repetición cíclica. Así que les explicaré. Lo que vamos a hacer ahora es cargar el vector de forma randómica. Vamos a tener un método de carga. Vamos a tener un método de listado del vector. Vamos a tener la implementación del Quizor. Y vamos a tener el método de intercambio llamado swap. Vamos a analizar cada uno de ellos, de los métodos implementados. Cargar vector recibe un vector como puntero, por eso está con un asterisco y recibe la longitud o la cantidad de elementos del vector. Luego, con un método randómico, carga elementos en el vector. Él simplemente carga el vector, pero como lo está recibiendo como un puntero, significa que automáticamente quien le ha llamado puede ver los cambios. El método listar vector recibe también un vector, agarra el vector y lo que hace es mostrar los elementos, lo lista los vectores, los elementos del vector uno a uno.
y para ello ocupa la función de repetición como es for. Pero vamos al quizor, que es lo que nos interesa comprender, jóvenes. Y dice que quizor recibe un vector como puntero, tiene un puntero izquierda, un puntero derecha. Y lo que él hace primeramente es determinar la mitad del vector. Y eso lo hace sumando izquierda más derecha dividido entre 2. Luego, en la mitad del vector, en la mitad crea el pivote. Como quien dice, ese es el punto de balanceo. El pivote. Y es el elemento en realidad. O sea, el pivote es un elemento del vector. Y se define otros dos subvariables que dice izquierda y derecha de apoyo para poder trabajar, que le van a servir a su vez como índice. Y durante ese proceso va a repetir. Va a repetirse lo siguiente durante ese proceso. Se va a repetir de forma continua, por eso es do while, repetir hasta o mientras el valor de i sea menor a d. Y mientras el valor de i, o sea el izquierdo, el índice izquierdo sea menor que el índice derecho, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar durante ese tiempo? Se va a preguntar, dice, mientras el elemento en la posición i sea menor que el pivote, él va incrementando el i. O sea, mientras sea menor, significa que con esto va a ir recorriendo, va a ir comprobando la ordenación del lado izquierdo. Mientras, dice ahora, el elemento en el índice derecho sea mayor que el derecho, ya también el derecho va a ir incrementándose. Y con esto asegura, jóvenes, que el pivote, o sea, no que el elemento, digamos, ¿no?, sea mayor que el pivote. Pero tiene un if. Y esta es la clave del éxito del quizor. Si el índice es menor que el derecho, entonces hace un swap, un intercambio del vector en el índice izquierdo y en el índice derecho. Y en ese momento se incrementa el izquierdo por el swap que he hecho y el derecho se decrementa. ¿Por qué? Porque ya lo tiene ordenado, ya lo tiene en el lugar. Y el swap, jóvenes, es el método clásico de intercambio de valores de variables entre dos variables, donde recibe dos punteros enteros, a y b, y a través de una variable temporal entera va haciendo el cambio. El valor de a se asigna al temporal, el valor de b, del puntero b, al puntero a, y el valor del temporal al puntero b. Entonces, en esta parte, jóvenes, lo que hace es intercambiar los valores. Eso mientras el índice sea menor que d. Pero dice ahora, se hace una pregunta también, dice, ¿y si el índice